otros. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 no se aplica a nosotros, no se aplica a la iglesia de hoy. Eso es interesante que lo tomemos en cuenta. Amén. Entonces vamos a verlo, vamos a verlo. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7, también Apocalipsis 22:2 y Apocalipsis 22:14. Quiero que usted observe la pantalla para que me ayude a leer. Quiero que usted participe de la enseñanza. Alguien que lea Apocalipsis 2:7. Nicole. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese texto por años la iglesia creyó que se lo estaban escribiendo a ella. No, ese texto no es para la iglesia actual, sino para la iglesia que vio Juan en el futuro. El Señor dice a los de la iglesia de Éfeso que los que vencen tendrán derecho a comer del árbol de la vida en la eternidad. El árbol de la vida estará en la nueva Jerusalén. Entonces nosotros como iglesia actual no tenemos necesidad de comer de ese árbol de la vida porque ya tenemos la vida eterna. Ya Cristo por su gracia nos dio salvación y vida eterna. Y se lo voy a explicar ahora por la Biblia. Apocalipsis 22:2, ¿quién lo lee? Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nosotros no tendremos necesidad de comer de ese árbol. Los que tienen derecho a comer de este árbol son los que lavan sus ropas. Nosotros como iglesia hoy en día no tenemos que lavar nuestras ropas. ¿Sabe por qué? Porque la salvación nuestra no es por obra, es por su gracia. Y ya Cristo a nosotros nos lavó y nos limpió con su sangre. La sangre de Cristo nos redimió y nos liberó de todo pecado. Y por lo tanto, si usted nació de nuevo, no tiene que lavar sus ropas. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo, iglesia? Ahora mira lo que dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Todo este versículo bíblico, todos estos versos bíblicos hacen referencia a esa iglesia que se va a quedar en el tiempo de la tribulación. No se refiere a nosotros, se refiere a esa iglesia que se va a quedar en el tiempo de la tribulación. Así que el derecho a comer del árbol que da la vida eterna se consigue por lo menos se consigue en parte por las obras. O sea, las personas de ese tiempo, los hermanos que se queden, los creyentes que se queden aquí en la tierra, tendrán que lavar sus propias ropas haciendo referencia a las obras de limpiarse del pecado, de dejar de pecar y andar en obediencia. Entonces, el creyente de hoy no es salvo por obra, es salvo por la gracia. Y dice que tiene que ver, dice que ellos tendrán derecho, ¿verdad?, de comer del árbol de la vida, dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el árbol de la vida con nosotros como miembros de la iglesia? Nosotros hoy en día somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener necesidad de comer de ese árbol, como le expliqué hace un momento, porque ya nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros no tenemos necesidad de disfrutar de ese árbol de vida, porque ya tenemos la vida que se llama Cristo. Y nunca comeremos de él, de ese árbol, porque ya tenemos a Cristo Jesús y por su gracia hemos sido salvos. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Nosotros vamos a recibir, cuando seamos arrebatados,
nosotros como iglesia vamos a recibir cuerpos glorificados, cuerpos eternos, cuerpos que vivirán por la eternidad en el arrebatamiento. Y no tendremos necesidad de comer del árbol de la vida. No vamos a tener esa necesidad. Amén. Filipenses 3:20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, todas las cosas. De manera que es importante, interesante, que nosotros entendamos esto y entendamos lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, donde la palabra dice que no todos dormiremos, y eso es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Lo dice la palabra claramente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se hayan vestido de incorrupción y esto mortal se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De manera que lo que tendrán que vencer, escuche bien esto, lo que tendrán que vencer son esos que se queden para la tribulación. Nosotros no tenemos que vencer, ya vencimos, porque la palabra dice que somos más que vencedores. Tendrán que vencer los creyentes que se queden y tendrán que vencer para ellos poder obtener el derecho al árbol de la vida. No hay forma de que ellos tengan el derecho de disfrutar del árbol de la vida si no vencen, si no atraviesan la tribulación. Tienen que pasar por la tribulación. Ellos tienen que perseverar hasta el fin, que es lo que menciona Mateo 24:13. Los que se queden para poder recibir vida eterna tendrán que perseverar hasta el fin para ser salvos. Así que si ellos vencen y perseveran hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo, dice la palabra, que es la segunda venida visible de Cristo, tendrán entonces derecho al árbol de la vida y comerán de él para recibir vida eterna en sus cuerpos físicos. De manera que la promesa de Apocalipsis 2:7 es para esa gente que se queden, no es para nosotros como iglesia. Estos versículos nada tienen que ver con nosotros los cristianos de hoy. Se trata estos versículos doctrinalmente de los creyentes en la tribulación, los que se queden en la tribulación. Vamos a analizar ahora dos versículos de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, 10 y 11 en la carta a la iglesia de Esmirna, para que vean que esos textos no se aplican a nosotros doctrinalmente como cristianos que somos nacidos de nuevo. Alguien que lea Apocalipsis 2 10 y 11 por favor. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Está en pantalla. Que me levante la mano. Nicole. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese texto bíblico no se aplica tampoco a nosotros, los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque los vencedores que salen de la tribulación no sufrirán de la segunda muerte. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es el lago de fuego y los pecadores son lanzados
en él, después del juicio del gran trono blanco. Según menciona Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Fue lanzado dónde? Al lago de fuego. Gloria a Dios. Y dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la primera muerte? La primera muerte es la muerte física, cuando uno muere físicamente y va al infierno en el centro de la tierra. Esa es la primera muerte. Por eso hay un espacio, hay un lugar en los profundos del infierno que se llama la muerte, porque esa es la primera muerte. Hoy en día, cuando una persona muere físicamente y muere sin Cristo, va a parar al infierno. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es más terrible porque esa es la muerte eterna en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. La muerte eterna en el lago de fuego, porque todas las personas serán resucitadas, todos esos inconversos que murieron en todas las épocas y edades serán resucitados para perdición eterna, porque ellos se presentarán ante el gran trono blanco para ser juzgado. Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado a ese lago de fuego que es la segunda muerte. ¿Te das cuenta? Pero este juicio se va a celebrar, se va a efectuar después del milenio. Es que de eso le voy a hablar después con lujo de detalle. Este juicio ante el gran trono blanco se efectuará después del milenio. Y es un juicio diferente al tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo se va a celebrar después del arrebatamiento. Inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada, vamos entonces al tribunal de Cristo y es un tribunal de recompensa. Es un tribunal de recompensa, es muy diferente. Hay que establecer la diferencia entre el Limá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, y el juicio ante el gran trono blanco. Amén. Entonces, esta carta de Esmirna, estos versículos, no se refieren a nosotros como iglesia actual, porque ya nosotros, si hemos nacido de nuevo, hemos sido librados de esa segunda muerte. Ya en la actualidad hemos sido librados de esa segunda muerte, que es el lago de fuego. Y lo vamos a comprobar por la Biblia. Lo vamos a comprobar con la Biblia, porque la misma palabra dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, hablando Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que Cristo Jesús nos ha librado del infierno, que es la primera muerte, y del lago de fuego, que es la segunda muerte. De las dos muertes ya el Señor nos libró. Por lo tanto, el Señor no se está refiriendo a nosotros como iglesia en Apocalipsis 2, 10 y 11. No hace referencia a nosotros. Hace referencia a los creyentes que se queden. Amén. Que se queden. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 20, del 4 al 6, habla muy claramente acerca de este gran juicio ante el gran trono blanco. Lo puse ahí en pantalla para que usted lo lea. Apocalipsis 20 del 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Te das cuenta? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11, no tiene nada que ver con la iglesia de hoy, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos que temer a la segunda muerte porque ya tenemos la vida eterna y por lo tanto la seguridad eterna de nuestra salvación. Ya nosotros vencimos, ya somos más que vencedores y por lo tanto esos textos no se refieren a nosotros. Amén. Vamos ahora con la tercera iglesia, la carta a la iglesia en Pérgamos. Alguien que lea Apocalipsis 2:17 para que vea que ese texto tampoco se refiere a nosotros como iglesia. Abigail, Apocalipsis 2:17, por favor. Sí, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por años la iglesia ha pensado que ese texto se refiere a ella, a la iglesia actual, la que forma parte del cuerpo de Cristo. No, ese texto hace referencia a la iglesia que estará viviendo en los días de tribulación. Dios promete darle al que vence el maná escondido. ¿Te das cuenta? Porque los que se queden tendrán que vencer. Los que se queden tendrán que vencer en el sentido de que tienen que tratar de no dejarse sellar. Se irán contra el sistema del anticristo. Tienen que vencer el sistema del anticristo. Entonces Dios le promete a esa gente que se queden, Dios le promete que si ellos vencen, el Señor le dará maná escondido. Ahora yo pregunto, ¿quiénes comieron maná antes y dónde lo comieron? Los que comieron maná son los israelitas y lo comieron después del éxodo de Egipto y lo comieron por 40 años en el desierto. Entonces, ¿a dónde va a huir la nación de Israel, el remanente de los fieles, en la gran tribulación? ¿A dónde va a huir? La palabra dice que va a huir al desierto. Eso está en Apocalipsis 12:14, que de eso vamos a hablar después con más detalle. En Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí está hablando de 3 años y medio. La iglesia de Jesucristo no tendrá que huir porque no estará en ese tiempo. ¿Quiénes estarán en ese tiempo? Los que se queden, número uno, y también los judíos que se queden para ese tiempo. Huirán al mismo desierto y serán sustentados allá milagrosamente con maná y agua de la roca por 3 años y medio, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año. Ahí habla de 3 años y medio. Entonces, ese texto bíblico no hace, bajo ninguna circunstancia, no hace referencia a nosotros, porque ya nosotros hemos comido del maná. La iglesia no tiene necesidad de comer de ese maná, porque la iglesia de Jesucristo está comiendo del maná espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es nuestro maná y no está escondido como ese, porque usted tiene acceso a la palabra de Dios en diferentes formas. La tiene escrita, la tiene en formato digital, la tiene disponible las 24 horas del día. Por lo tanto, nuestro maná, que es la palabra de Dios, no está escondido. Dice Juan 6:49 y 50.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. El maná nuestro se llama Cristo Jesús y hemos comido de él ya. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese maná está disponible hoy. Nosotros tenemos ese maná que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Y la tenemos en diferentes idiomas, en miles de idiomas. Mientras que el maná que Apocalipsis 2:17 menciona es un maná escondido y no tiene que ver nada con nosotros porque nosotros ya hemos nacido de nuevo. No tiene que ver nada con la iglesia actual. Se trata de un acontecimiento en los tiempos de tribulación. Va a Dios a hacer un milagro y tomará lugar durante la 70ª semana que vio el profeta Daniel. Dios lo sustentará a los fieles de la tribulación. Escuchen bien esto. A los fieles de la tribulación, Dios lo va a sustentar de forma milagrosa. Amén. A eso se refiere. Porque muchas de esas personas que se queden en los tiempos de tribulación se van a arrepentir de corazón y nacerán de nuevo en ese tiempo y serán fieles y leales al Padre. Pero tendrán que ganarse la vida eterna con mucho sacrificio, con mucho sacrificio. Es mejor irse en la primera vuelta y no quedarse para la segunda vuelta. Vamos ahora con la otra carta, la carta a la iglesia de Tiatira. La carta a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2 del 26 al 27. Son dos versículos que tampoco se refieren a nosotros, la iglesia de hoy. Se refiere a esa iglesia del futuro. Apocalipsis 2 26 al 27. A esa iglesia que se quede en los tiempos de tribulación. Por eso hay mucha gente que se confunden y dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación y por la tribulación, porque hay muchos textos bíblicos que hablan de eso, y es verdad. La palabra dice que hay una iglesia que sí se va a quedar y que pasará por la tribulación, pero ignoran que hay más de un arrebatamiento, y que hay varios arrebatamientos en la Biblia. Y nosotros no vamos en el primero, en el pre-tribulación. Nosotros como iglesia actualmente estamos esperando es eso, estamos esperando el arrebatamiento. La gran cosecha viene, los redimidos serán raptados y serán transformados con cuerpos incorruptibles. Entonces eso es importante que usted lo entienda y lo comprenda. Apocalipsis 2 26 27. ¿Quién lo lee? Está en pantalla ahí, por favor. Está en pantalla. Ya sí, léelo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Tú ves que la mayoría de cartas habla de vencer, que al que venciera, al que venciere, dando a entender que la salvación no solo en ese tiempo será por gracia, sino que también será por obra. Contrario ahora, porque ahora no es por obra, ahora es por gracia por completo. Gloria a Dios, gloria a Dios. A Cristo le costó pagar el precio por nuestra salvación. Nosotros no tenemos que obrar ni hacer nada para recibir salvación. Dios ya lo ha hecho todo, no es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces, según la carta que Jesucristo escribió a la iglesia en Tiatira, los que venzan, los que vencen, son los que perseveran hasta el fin, son los que perseveran hasta el fin. Entonces, esa frase tiene usted que grabársela bien, tiene que grabársela bien, porque doctrinalmente esta frase hay que analizarla. Los que venzan en el tiempo de la tribulación son los que perseveran hasta el fin, hasta el fin. Y es una clave
en este estudio de la Biblia, porque esa frase, hasta el fin, persevere hasta el fin, se está refiriendo específicamente al fin de un periodo muy marcado e importante en el plan de Dios. También Mateo 24 habla de ese fin, del fin. Mateo 24 habla del fin y se refiere a la segunda venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo Jesús después de la tribulación. O sea, Cristo viene por segunda vez, donde todo ojo lo verá, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Ahí es donde todo ojo lo verá. Se conoce también como la revelación de Jesucristo al mundo, la segunda venida, y dice que el que persevere hasta el fin. Ve, habla de perseverar hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Te das cuenta? Se está refiriendo a esa iglesia que se va a quedar en ese tiempo de tribulación. Nosotros no tenemos que perseverar hasta el fin hoy en día porque ya nosotros somos salvos. Mientras que la iglesia que se quede, tiene ella sí que perseverar hasta el fin para poder ser salva. Pablo dice, nosotros somos salvos ya por gracia. Ah, pastor, entonces eso significa que no hay que perseverar hasta el fin. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya nosotros tenemos salvación y que por lo tanto no es por obra, no es por obra. Nosotros somos salvos por la fe. Entonces, ahora nosotros obramos, pero obramos en fe, obramos bajo la gracia, que es diferente. ¿Te das cuenta? Obramos bajo la gracia. Como hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a perseverar, porque ya nacimos de nuevo. Vamos a perseverar, porque la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar hasta el arrebatamiento. Y allí, ese día, cuando seamos transformados, ese día, el Señor va a completar su obra en nosotros. O sea, nosotros ahora mismo es por gracia. Hemos sido salvos por gracia, no por obra. Pero en ese tiempo, a esa iglesia tipo Tiatira, que vivirá en el tiempo de la tribulación, ellos, si quieren recibir salvación, vida eterna, tendrán que obrar hasta el fin, perseverar hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Y dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Te das cuenta? Estos vencedores tienen que perseverar en su fe durante toda la gran tribulación hasta la segunda venida del Señor. ¿Te das cuenta? Y lo menciona también Mateo, capítulo 24 versículos 13 y 15. Mateo 24 13 y 15. Lo voy a poner en pantalla para que alguien lo lea. Mateo 24 de el 13 hasta el 15. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que levante la mano y me lo lea. Ya sí. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolará de que habló el profeta Daniel, Desoladora de que habló el desolador, profeta Daniel. de- ajá, el que lee entienda. Entonces, Cristo también les promete a estos creyentes de Tiatira una recompensa por su fidelidad. Y ellos podrán regir sobre las naciones con vara de hierro. La vara de hierro se refiere al reinado de Cristo Jesús en la tierra que empieza en la segunda venida.
Dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces los que vencen en la tribulación reinarán con Cristo en el milenio. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, nosotros como cristianos en la actualidad no tenemos que perseverar hasta el fin para vencer, porque ya vencimos. Amén, ya vencimos. Nosotros ni siquiera estaremos en esa época aquí en la tierra. Recuerda que nosotros estaremos en el cielo. En esa época de tribulación y de gran tribulación, nosotros estaremos en las bodas del Cordero, que eso se lo voy a explicar con lujo de detalle después, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en la próxima enseñanza es que vamos a entrar apenas al capítulo 4. Ahora mismo estamos analizando el contexto doctrinal de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, porque esos textos bíblicos no se refieren a nosotros como iglesia en el día de hoy, sino a la iglesia que vivirá en los tiempos de tribulación. Ellos tendrán que perseverar hasta el fin. Amén. Esta expresión de perseverar hasta el fin no se está refiriendo a nosotros. Nosotros ya seremos arrebatados previamente, seremos raptados previamente. De manera que no se está refiriendo a nuestra dispensación, se está refiriendo a las iglesias que se quedarán y que vivirán en este tiempo de tribulación.